Somos la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma. Nuestra asociación está integrada por 20 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos como misión promover e impulsar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores que permitan a los pacientes tener vidas más largas, saludables y productivas. En FedePharma consideramos esencial el trabajo en conjunto con las autoridades para el mejoramiento de los sistemas de salud en la región. Somos FedePharma. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de referentes para referentes titular, referente suplente y responsable local de farmacovigilancia de laboratorios y droguerías en la República de El Salvador. De parte en nombre y representación de la Federación Centroamericana del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma, es un honor darles la bienvenida. Hoy tendremos la sesión número 4, que sería del módulo 3 de detección y evaluación de señales de seguridad. En esta sesión, al igual que en sesiones anteriores, reiteramos que durante la sesión los micrófonos y videos estarán cerrados. Al final de la misma, posterior a las presentaciones de los ponentes del día de hoy, se estará habilitando la sección de preguntas y respuestas y al finalizar la conferencia, la misma para no interrumpir y poder dar un proceso armonioso de la presentación de los ponentes. También está habilitado el chat para que ustedes puedan transmitir algún comentario que tengan y la sección de preguntas y respuestas como lo hemos acostumbrado a hacer en sesiones anteriores. Hoy tenemos como ponente a la doctora Luisa Barrios. Luisa es médico general de profesión. Adicional a ello, ha realizado estudios de gerencia en salud ocupacional. Entre los cargos que ha ostentado podemos destacar su experiencia como médico de urgencias y más de 15 años de trabajo en la industria farmacéutica en cargos de investigación, como monitor de estudios clínicos, asuntos médicos como asesora médica y en farmacovigilancia como directora de centros. Perdón. Disculpen, me dicen que no están viendo la presentación. Un segundito, por favor. Tenemos un problemita técnico. Me indican si la están viendo, por favor. Adelante, sí. Gracias. Como les señalaba, entre los cargos que ha ostentado, ha sido monitora de estudios clínicos, en asuntos médicos como asesor médico y en farmacovigilancia como directora del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y ha manejado el manejo global de reportes, así como ha sido médico de seguridad clínica y de gestión de riesgos. Actualmente ostenta el cargo de director ejecutivo en el área de Clinical Safety y Risk Management para Merck Sharp & Dohme. Le damos una calurosa bienvenida a la doctora Barrios. Asimismo, el día de hoy tenemos nuevamente la excelente presentación del licenciado Barrera, el cual, como sabemos, estudió licenciatura en la UNAM, en la Ciudad de México, tiene experiencia laboral desde el año 2005 y actualmente trabaja para Boehringer Ingelheim de México. Bienvenidos y adelante a ustedes con las excelentes ponencias que nos tienen para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Pais. ¿Me puede escuchar bien? Sí, excelente. Bueno,
Muy buenas noches. Les mando un saludo a todos los asistentes el día de hoy. Y antes que nada voy a expresar que todas las opiniones vertidas el día de hoy son propias tanto de la doctora Barrios como mías y no tienen ninguna relación con el punto de vista de nuestros actuales empleadores. El día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy interesante que va a dar pie, por supuesto, a, a la información que se va a presentar en los siguientes módulos. Y el tema de hoy es en la detección y evaluación de señales de seguridad. ¿Me das la siguiente, por favor, Shi? Perfecto. Bueno, partiendo de un principio básico, recuerden o vamos a recordar que pues el envío de eventos adversos e información de seguridad es clave en cualquier compañía farmacéutica y toda esta información eh, que no solamente se relaciona a una sospecha de reacción adversa, una reacción adversa, un evento adverso o algunas otras situaciones como pueden ser casos de mal uso, de exposición al fármaco durante el embarazo, faltas de eficacia, sobredosis, etcétera. Toda esta información debe de ser enviada a la unidad de farmacovigilancia de cada uno de los titulares de registro. ¿Por qué? Porque esta información y cómo llega también forma parte de la implementación de un sistema de farmacovigilancia que está basado en las buenas prácticas de las cuales ya hablamos en una ocasión anterior. De manera general, esto da pie o es el sustento para dos cosas. Una de ellas es construir durante toda la vida comercial y por supuesto, si estamos hablando en estudios clínicos de un perfil de seguridad de todos los medicamentos. Y otra consecuencia natural y una obligación que tenemos es realizar un balance beneficio-riesgo y además demostrar que es aceptable en todo momento. Cuando ya hay un impacto en este balance beneficio-riesgo, seguramente se deben de tomar las medidas adecuadas para poder mitigar o minimizar algún riesgo importante. Pero esta es la generalidad y es un marco de lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Me das la siguiente, por favor? Muy bien, pues este envío de eventos adversos y toda esta información de seguridad conlleva a que tengamos implementadas diversas actividades que van enfocadas a identificar, a investigar y evaluar un posible daño. Y cuando hablamos de esta terminología en relación a un daño, tenemos que estar familiarizados y vincular actividades de detección, de priorización y evaluación de señales de seguridad. Esto es el principio básico para lo que después vamos a ver reflejado en documentos que son de rutina, como por ejemplo las monografías o los insertos o instructivos, como también se le conoce, o algunas otras acciones, si es que es necesario realizarlas. ¿Me das la siguiente, por favor? Vamos a partir de esta definición en qué es una señal de seguridad. Eh, van a, en la en las referencias van a poder encontrar al menos más de dos o tres eh, definiciones. Esta que estamos mostrando en esta diapositiva está tomada de, de un documento de un grupo de trabajo de SIOMS por ahí del 2010, en donde se menciona que la señal de seguridad es una información de una o múltiples fuentes que sugiere una nueva asociación causal o un nuevo aspecto de una asociación conocida entre una intervención y un evento. ¿Qué quiere decir? Que voy a retomar un ejemplo que mencionaron en la sesión pasada. Si hoy se entera el titular del registro que hubo una persona, un paciente que estaba tomando un medicamento y pues lo atropellan,
eso tendría que ser investigado más a detalle para saber si hay una asociación entre precisamente la toma de ese medicamento y el evento adverso que ha sucedido. Lo dejo solamente como un marco de referencia porque eh, lo que debe de ser es que toda sospecha de reacción adversa o evento adverso que llegue al titular de registro debe de tener precisamente un estudio, una evaluación de causalidad y poder determinar en un momento si esto constituye una señal. Más adelante voy a explicarlo de manera más gráfica para que nos quede totalmente claro. ¿Me das la siguiente, por favor? Eh, Retomando el tema de de múltiples fuentes, como lo menciona la definición, también en las referencias o en los estándares internacionales nos hablan de que estas fuentes pueden estar clasificadas en dos, en solicitadas o en no solicitadas. Con respecto a las fuentes no solicitadas, hablamos de una primera categoría que son todos aquellos reportes espontáneos que recibimos pues de consumidores, de profesionales de la salud, de pacientes, etcétera. ¿Y qué quiere decir esto? Que al menos el titular de registro no busca proactivamente ninguna información ninguna información de seguridad. Esto quiere decir que todo llega hacia el titular de registro. Recibimos llamadas, recibimos correos. Si un representante médico está haciendo su labor de promoción, pues espontáneamente el médico puede hacerle llegar o le referencia algún tipo de información en este sentido. A eso se refiere los reportes espontáneos. ¿Qué pasa con la literatura? Esta es otra categoría en donde puede haber información de un producto que esté mm, registrada en artículos científicos, ya sea a modo de estudios clínicos, reportes de caso o casos clínicos, etcétera. Y ahí es donde podemos identificar también esta información de seguridad. En las redes sociales también, hoy en día hay mucha actividad en ese sentido y una de las premisas que al menos voy a hablar al menos en la parte de Latinoamérica, estas redes sociales eh, cuando son patrocinadas por los titulares de registro, tenemos la obligación de revisar constantemente la información que se plasma en estos campos libres y por ahí evidentemente si hay información que deba de ser reportada a las autoridades sanitarias, específicamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia, se hace de esa manera. Y por supuesto también lo que esté publicado, lo que llegue a estar publicado en prensa y medios. Esto constituye las fuentes no solicitadas. ¿Me das la siguiente, por favor, Shir? Con relación a las fuentes solicitadas, podemos hablar en varios aspectos. En primer lugar, los sistemas organizados de recolección de datos. Aquí entran el ejemplo clásico de los estudios clínicos que pueden ir desde la fase 1 a la 4 en sus diversas modalidades. Por supuesto, la realización de esta actividad de registros, programas de uso compasivo, encuestas, que es una actividad que es muy empleada por diversos titulares de registro en donde va y se hace en términos más aterrizados programas de investigación de mercado para poder conocer diversas situaciones con relación a un medicamento o también los programas de apoyo a pacientes, que es una actividad también muy socorrida y que tiene diversos fines en relación a dar un apoyo al paciente desde diversos ámbitos, por ejemplo, apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo nutricional o inclusive se dan apoyos para poder mm, coordinar
seguros de gastos médicos, en varios aspectos. Entonces, cuando hay una expresión o hay una notificación de un evento adverso, una sospecha de reacción adversa en cualquiera de estas actividades, ya sea que el proveedor que está eh, realizando estas actividades a nombre del titular o el propio titular, si nos enteramos de cualquier evento adverso o sospecha de reacción adversa, tenemos la obligación de registrarla, de notificarla a las autoridades sanitarias de acuerdo a lo que marque la propia regulación. Entonces, son actividades que día a día pues tenemos una interacción muy fuerte como área de farmacovigilancia con otros departamentos o áreas de la compañía. ¿Me das la siguiente, por favor, Shiro? Bueno, le das otro clic, por favor. Con relación a esto, quiero regresar por un momento a que tengamos conciencia otra vez de toda la información que nos es notificada a la unidad de farmacovigilancia a través de todos estos canales que les acabo de mencionar. ¿Y qué vamos a hacer con cada una de esta información? Adelante, por favor, Shir, con la siguiente. Aquí me voy a detener un momento y es lo que les explicaba hace unos minutos con relación al esquema gráfico de qué vamos a hacer con esta información. Uno de los primeros pasos para la detección de señales es hacer una revisión de la información que tenemos de esa notificación. Si alguien me dice, oye, es que tuve mareos cuando tomé este medicamento y tengo otras enfermedades concomitantes, me da una historia médica completa, me da todos los datos de inicio y finalización del medicamento, de la toma de medicamento sospechoso, etcétera. Yo lo que voy a hacer ahí es empezar a hacer una revisión, eh, podemos llamarle un triage, y determinar si ese evento adverso lo voy a, lo voy a clasificar como una señal. Para que eso suceda, debe de haber una recolección y una evaluación de toda la información para poder determinar si hay elementos suficientes para determinar que hay una asociación causal. Si no la hay, ese evento adverso o observación de seguridad, como también se le puede llamar, eh, va a ser rechazada. En dado caso de que yo cuente con eh, información suficiente eh, para validar esa información, yo voy a considerar una validación de esta información y va a ser una señal validada. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Si hoy tomo X medicamento, siento mareos y sueño, lo notifico a la unidad de farmacovigilancia y la unidad de farmacovigilancia revisa esa información y ya está, por ejemplo, listada el sueño y el mareo en la monografía, yo ya no la voy a considerar una señal porque ya está previamente informada, ya está listada en la monografía. Si esa información yo no la tuviera, entonces eh, lo que procede es o evidentemente realizar una investigación más a fondo, poder hacer una búsqueda también en la literatura, en diversas fuentes, para poder obtener más datos que me permitan determinar y validar esa señal. En algún momento, si es requerido o si continúa la información dándome elementos para atribuirle esta asociación, yo la puedo considerar como un riesgo nuevo. ¿Qué quiere decir esto con relación al riesgo? Que esa información seguramente va a estar eh,
posteriormente incluida en la monografía como una reacción adversa, dada el estudio que yo ya hice previamente. Si no es así, yo voy a rechazar esa señal. Y lo más importante de todo esto es que para poder realizar todas estas actividades, cada titular de registro debe de tener procedimientos por escrito en donde se determine quiénes van a realizar toda esta información, en qué tiempos, si se observa alguna información que puede implicar un riesgo importante, y más adelante lo vamos a ver, en qué tiempos hacia el interior de la compañía vamos a responder para poder hacer todo este despliegue en relación a determinar si hay una señal nueva o no. Entonces, lo que sí, como parte de las buenas prácticas, y lo hablábamos por ahí en la sesión, en una de las sesiones, es tener estos procedimientos y documentar todas y cada una de las acciones que vamos realizando en cada uno de los pasos. Evidentemente, esta es una imagen general. Cada una de las titulares del registro tendrá, por supuesto, más o menos otras actividades o pasos en esta actividad, pero otra vez, lo importante es documentar absolutamente todo para que sea trazable, dado que esta información, y lo van a ver creo que en el módulo siguiente, hay una sección muy importante, hay una información importante que es registrada en los informes periódicos de seguridad con relación a las señales en curso, las señales cerradas, si las señales determinaron si es un riesgo nuevo o no, o un riesgo importante. Entonces, ¿de dónde jala toda esta información? De lo que nosotros vamos documentando prácticamente durante toda la vida comercial eh, en este sentido. ¿Me das la siguiente, por favor? Otra vez, ¿cómo vamos a determinar si una señal va a constituir un riesgo? Y más allá de ello, si va a ser un riesgo importante. Esa es la gran pregunta, y para ello le voy a pedir a la doctora Barrios que nos pueda acompañar y darnos estas generalidades que debemos de tomar en cuenta cuando estamos realmente haciendo este triage y estamos considerando la información para validar esta señal. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Alfredo, y gracias a todos los asistentes. Yo les voy a contar un poco los pasos que sugiere seguir la Organización Mundial de la Salud para la evaluación de señales y en detalle qué es lo que debemos evaluar en cada uno de estos pasos. Este es un organigrama o un mapa de cómo hacer esta evaluación y cada uno de los pasos tiene una serie de acciones específicas. Vemos acá que el primero es hacer la detección de la posible señal, hacer una evaluación de la información disponible, evaluar la evidencia, revisar causalidad y hacer una conclusión, que era lo que Alfredo nos contaba de si confirmamos la señal y si esa señal se vuelve o no se vuelve un riesgo y cuáles son las acciones entonces apropiadas para minimizar ese riesgo y comunicarlo tanto a los pacientes como a las entidades regulatorias como a los médicos que prescriben estos medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a la detección de la señal y como Alfredo nos contó, pues hay varias fuentes. Lo más importante de esto es saber que pues todas esas fuentes vienen del reporte de eventos adversos y que un reporte de un evento adverso o un caso no necesariamente se convierte en una señal. Existen los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos para detectar estas señales una vez ya tenemos todos estos reportes de eventos adversos. Entre los métodos cualitativos está la evaluación individual de eventos adversos y aquí existen diferentes algoritmos que nos van a ayudar a hacer esta evaluación individual de estos casos.
Hay que tener en cuenta que esta evaluación clínica de eventos adversos es evaluador dependiente, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, es muy difícil hacerla reproducible, ya que depende mucho de los criterios de la persona y de los conocimientos de la persona que esté viendo estos casos. También de la revisión de series de casos, de la revisión de literatura publicada y la revisión de listados de casos. Pero en todo caso, cualquiera que sea la fuente o el método, pues siempre va a ser muy evaluador dependiente cada uno de estos métodos cualitativos. Existen también los métodos cualitativos que se basan en análisis de frecuencias, en análisis de disproporcionalidad. Estos van a variar mucho dependiendo del volumen de información que se tenga y en general van a ser mucho más precisos y más confiables si las bases de datos que tenemos para evaluar son más robustas. Estudios clínicos, pues que definitivamente es una forma muy confiable de detectar estas señales, y estudios observacionales. Siguiente. Bueno, entonces cuando hacemos la detección de una posible señal, acuérdense nuevamente que el reporte de un evento adverso no hace que necesariamente sea una señal. La señal, esto se convierte en una señal cuando vemos que hay una posible nueva asociación de causalidad, es decir, un posible evento nuevo, una posible asociación nueva, pero también cuando existe un cambio en una asociación ya conocida, un cambio en la frecuencia, un cambio en la severidad. Entonces, las señales, también es importante tener en cuenta que una señal no necesariamente indica que ya hay una relación de causalidad. Lo que indica la señal es la necesidad de hacer investigaciones adicionales que nos puedan conducir a esta conclusión de si el medicamento causó el evento que estamos viendo o no. Entonces, una vez que una señal es identificada, ya sea por métodos cualitativos o cuantitativos, se debe evaluar si en realidad esto representa un potencial riesgo para la seguridad y la necesidad de acciones adicionales. Entonces, hay una serie de preguntas que nos recomienda acá en la Organización Mundial de la Salud del Uppsala Monitoring Center para que cuando ustedes estén evaluando sus señales las tengan en cuenta. Entonces, siempre debemos preguntarnos, ¿es una reacción que se reporta por primera vez? ¿Es una nueva asociación o es algo que ya es conocido, pero tal vez me está cambiando la frecuencia? Ahora es mucho más frecuente, lo estoy viendo más frecuente, lo estoy viendo en una población diferente, o definitivamente es algo nuevo, ¿no? Es un aspecto de una reacción que ya conocía, es desconocido, tal vez nos está hablando de un uso inapropiado del medicamento. ¿A quién afecta? Afecta a casos múltiples, está relacionado tal vez entonces si son casos múltiples con un tema de calidad, un lote en específico, y cómo afecta esto la salud individual o pública de este caso que estoy evaluando. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el siguiente paso es hacer evaluación de la información disponible, y acá tenemos todos los criterios que debemos utilizar una vez hemos detectado la señal. Esos son qué población es la que está afectando, y esto depende también de las acciones, de la respuesta a estas preguntas dependen las acciones que yo voy a tomar. Entonces, ¿cuál es la población que me está afectando? ¿Es pacientes pediátricos? ¿Son pacientes ancianos? ¿Cuáles son las comorbilidades de esta población? ¿Esta población consume otros medicamentos? Tal vez podríamos estar hablando de interacciones. ¿Hay seguimiento de esos casos o no? ¿Los casos son robustos o son insuficientes para hacer la evaluación? Además, debo evaluar también las propiedades farmacológicas, farmacocinéticas. ¿Es un efecto de clase? Ya conozco algo de esa clase. Si existe la plausibilidad biológica de que ese medicamento me esté causando ese evento que yo estoy viendo. Adicionalmente, debemos ver si hay una historia regulatoria, ¿no? Si ya se ha tomado acciones para la clase terapéutica que me pueda estar también dando señales de por dónde irme con la evaluación de ese caso. Ya hay acciones de minimización de riesgo en algún otro lugar del mundo. Hay información de la literatura publicada que me pueda decir más sobre lo que estoy viendo. Son problemas de calidad. ¿Cómo puedo llegar a concluir que es un problema de calidad? Y esto lo vimos en la diapositiva anterior. Tal vez afecta a un grupo poblacional en una localidad específica, en un país específico, que nos puede estar hablando de problemas de calidad. ¿Existen factores de riesgo de esa población que los esté poniendo en un riesgo particular para ver este evento que yo estoy viendo, ¿no? ¿Cómo está descrito este evento en la historia natural o en el curso clínico de la enfermedad que estoy tratando? Porque tal vez me está hablando es de algo más relacionado con el curso clínico de la enfermedad que con un evento como tal. Y si hay una posibilidad razonable de que el medicamento haya causado el evento. Entonces, acuérdense que hasta aquí estoy decidiendo de si esto sí en realidad es una señal. Como Alfredo nos contaba, cuando yo voy en este
camino de evaluar la señal, pues tengo que llegar en un punto donde yo con esta información pueda decir definitivamente no hay una plausibilidad biológica, no hay propiedades farmacológicas, en realidad es algo que no se ha visto con la clase terapéutica. Entonces yo viendo después de cada uno de estos pasos puedo concluir, no, esto no es una señal, ¿no? Y eso es a lo que se refiere como señales no validadas. Si yo con esta información veo y digo, aquí parece que hay algo, hay una potencial asociación de causalidad, yo valido mi señal, y acuérdense que esas señales que yo defino como señales validadas son aquellas donde hay una posible asociación de causalidad y yo necesito hacer investigaciones adicionales. Entonces, este es bien un paso donde yo con esta información, una vez respondo a esta información, puedo decir, no hay nada, no voy a validar mi señal, o necesito seguir investigando y hacer evaluaciones más profundas de causalidad, voy a validar mi señal y voy a seguir investigando. Siguiente. Entonces ya cuando yo evalúo esa información veo la evidencia relevante, ¿no? Y tengo que no solamente ver el caso, sino qué hay en la literatura. Muchas veces ya hay estudios o publicaciones o descripciones adicionales del caso al que yo estoy recibiendo como reporte, donde o soportan o contradicen los resultados, ¿no? Y muchas veces hay pues estudios observacionales, por ejemplo, descripciones de bases de datos, donde los autores ya empiezan a sacar conclusiones de si podría haber una relación de causalidad o en esta descripción, en este hospital, en esta población específica, pues nosotros no vimos una asociación y eso me sigue dando más soporte. Ha sido reportada esta misma reacción con otros medicamentos de la clase terapéutica y ahorita tenemos un buen ejemplo que vamos a ver al final donde vemos que si hay evidencia para la clase terapéutica, pues podemos pensar que farmacológicamente nuestro medicamento pues sí podría estar causando esta señal que estoy evaluando. ¿Hay evidencia clínica o preclínica? Es difícil que en todos los casos haya una evidencia clínica o preclínica porque sabemos que los estudios clínicos limitan las poblaciones, limitan el tiempo y pues esto hace que muchas veces eventos que necesitamos se vean o se ven generalmente después de la exposición de muchos años o después de la exposición más en vida real, pues no los vemos, ¿no? Entonces sí la hay, maravilloso, pero generalmente es información que no vamos a tener en todos los casos. Y si se puede identificar un mecanismo de acción. Este es otro paso un poco más avanzado donde yo aún puedo decir, no valido mi señal, no, yo creo que aquí no hay nada, o valido mi señal, necesito hacer evaluaciones adicionales donde ya, digamos, puedo concluir o puedo establecer una relación de causalidad. Siguiente. Cuando yo tengo toda esta información, pues es muy importante ver cómo voy a definir la causalidad de eso que estoy viendo, de los reportes de literatura, de los casos individuales sobre todo. Y aquí vemos diferentes métodos para evaluar la causalidad que pues van a depender mucho de la preferencia de las farmacéuticas, de la preferencia de la agencia regulatoria, de la experiencia también. Muchas veces usamos uno, muchas veces usamos varios, dependiendo de lo que estemos evaluando. Pero pues aquí tienen ustedes para que lo tengan como referencia las diferentes herramientas que existen para evaluar la causalidad de eso que ustedes están viendo como una señal. Entonces, primero, pues está el juicio clínico de un experto o lo que se llama introspección global, que es el algoritmo de la Organización Mundial de la Salud y como ya lo habíamos visto, confía en la experiencia clínica de la persona que está evaluando y se asemeja más o menos a hacer un diagnóstico clínico en la práctica clínica o en un servicio de urgencias. Ya lo había mencionado que pues tiene pobre reproducibilidad porque depende mucho del evaluador, de su conocimiento y de su experiencia. Sin embargo, es un algoritmo que se usa muy frecuentemente para evaluar y establecer asociaciones de causalidad. Existen también algoritmos operacionales, que los vamos a ver ahorita, minimizan un poco la variabilidad de observador a observador porque asignan un peso relativo a cada uno de los criterios. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el peso que se ha fijado es arbitrario. Entonces no existe, digamos, un soporte robusto para decir por qué asignamos un peso u otro. Entonces depende mucho de la preferencia nuevamente de la experiencia, ya sea de las agencias regulatorias o de las farmacéuticas, que pueden bien escoger usar uno o el otro. Y existen también los métodos probabilísticos que son mucho más estadísticos, son difíciles de usar en la rutina porque requieren información precisa y requieren bases de datos muy grandes para en realidad tener resultados que nos puedan hablar de posibles distribuciones de probabilidades, ¿no? Siguiente.
Entonces, ¿qué es importante cuando usamos estas herramientas, cualquier herramienta, y cuando estamos viendo la información que hemos recolectado en los pasos anteriores para ver y evaluar una posible relación de causalidad entre el medicamento y la ocurrencia de un evento adverso? Entonces, tenemos que ver que la ocurrencia del evento adverso ocurre en el tiempo esperado, ¿no? Entonces, uno ve, por ejemplo, que si estamos hablando de un cáncer y nos están reportando que el tiempo en el que el cáncer ocurrió es al día siguiente o a los 2 días, pues vemos que tal vez ahí nos empieza a hablar que no hay una asociación de causalidad, porque sabemos que para que se desarrolle un cáncer, pues tienen que pasar meses o años. Digamos que la historia clínica de una enfermedad como un cáncer requiere pues un proceso que ya todos conocemos. Mientras que si estamos hablando de reacciones alérgicas, por ejemplo, de un Steven Johnson, pues podríamos esperar que sí lo reporten a los 4 días, a los 8 días, mientras que un paciente, pues que ya lleva con un medicamento 2 años, que a los 2 años haga un Steven Johnson, es muy extraño. Entonces, eso es muy importante, la temporalidad del evento con respecto a la administración del medicamento. Es importante cuando ustedes están haciendo una evaluación de causalidad. Asimismo, la ausencia de síntomas que relacionan el evento a la exposición, ¿no? Que tiene que ver también un poco con la temporalidad. Y bueno, aquí les dejo todo el listado para no tomarme uno por uno, pero hay ciertos criterios que son muy, muy claves y que ustedes van a ver en cada una de las herramientas que nos hablan de una posible asociación. Entonces, para resumirlo, está la temporalidad, la descontinuación o la reexposición. Esto es crítico cuando estamos evaluando también causalidad, porque si hay un paciente que está tomando un medicamento, ustedes lo retiran del medicamento y el evento no mejora, pues son señales que posiblemente no es el medicamento. Si ustedes quitan el medicamento, el paciente mejora y lo vuelven a introducir y el paciente no vuelve a hacer el evento, esto es lo que es una reexposición negativa, pues también nos habla que no. Pero si ustedes lo quitan, el paciente mejora, vuelven y reexponen y el paciente vuelve y presenta el evento, pues es una reexposición positiva y nos habla, ya nos empieza a dar señales muy claras de una relación de causalidad. Obviamente los efectos farmacológicos, la plausibilidad biológica, la ausencia de explicaciones alternativas, todos estos son criterios que deben evaluar durante esta evaluación de causalidad para poder establecer si es el evento, si es el medicamento el que me está produciendo este evento y de esta forma confirmar la señal, ¿no? Siguiente. Entonces, como les comentaba, estas diferentes herramientas están disponibles. Acá tenemos esta que es la escala de la Organización Mundial de la Salud, que nos establece diferentes categorías de causalidad, y estas categorías que ustedes las pueden encontrar pues descritas en varias partes. Lo que les quiero contar aquí es que hay cosas muy, muy específicas que nos definen si la causalidad es definitiva, probable y posible. En general son la temporalidad, ¿no? La temporalidad es muy importante para decir si hay una asociación definitiva o improbable. Fíjense que en la definitiva la secuencia del tiempo es muy importante y es plausible, mientras que en una improbable, pues la secuencia de tiempo, digamos que no está relacionada. Generalmente es cuando los eventos, lo que hablábamos, ¿no? Un Steven Johnson que se da mucho tiempo después, un cáncer que se da al día siguiente, a los 2 días, o muchas veces recibimos reportes donde el evento se dio antes de la exposición al medicamento. Y lo otro es que se pueda explicar por otra cosa, por la enfermedad de base, por otro medicamento, por otras sustancias. Es importante en esta definición. Y algo que también es clave es, si lo ven ahí en definitiva, es un procedimiento de reexposición. Es decir, ustedes quitaron el medicamento, lo administraron otra vez y el paciente vuelve y hace el evento. Esto nos habla de una asociación definitiva. Entonces, estos criterios de temporalidad, de reexposición y de poder explicarla, ¿no? Son los criterios que se usan y nos van a definir la categoría de causalidad donde podemos ubicar esta evaluación de causalidad. Siguiente. Bueno, estas son 2 categorías adicionales del mismo algoritmo. Siguiente. Tenemos también el método de Naranjo. Este es el método donde les decía que asignamos un peso a cada una de las variables. Se vuelve un poco más reproducible, se quita un poco la variabilidad, pero pues la puntuación fue asignada sin un soporte robusto, digamos, fue muy aleatoria, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que básicamente se evalúan los mismos criterios.
si se reprodujo después de administrar el fármaco, que es una reexposición, si reapareció, si existen causas alternativas. Entonces son los mismos criterios, porque cuando vamos a evaluar asociaciones de causalidad, pues en realidad la información que debemos tener en cuenta es la misma. La diferencia aquí es que podemos asignar un puntaje y basado en la totalidad o en el resultado podemos definir si es una asociación definitiva, probable, posible o dudosa. Siguiente. Y existe este modelo que es un poco más descriptivo, que propone unos criterios de causalidad en esta búsqueda de relaciones causales para enfermedades no infecciosas. Entonces acá nos habla es más como de una fuerza de asociación que está determinada por una relación entre la causa y el efecto adverso a la salud. Entonces aquí hay unos criterios que debemos evaluar, que podemos tener en cuenta para evaluar, pero son básicamente en la misma línea que veníamos discutiendo para las otras dos herramientas. Entonces existe la fuerza de asociación, que este es un criterio mucho más estadístico, que nos habla más, ustedes han visto en los artículos donde leen, que nos habla más de un riesgo relativo, que es la posibilidad de que el evento ocurra. Entonces aquí es muy numérico, si pasa de 1, pues nos está hablando de una asociación, pero en realidad lo que se considera una fuerte asociación es cuando los RRs, cuando los riesgos relativos pasan de 2. La consistencia, es decir, que exista una relación causa-efecto que sí haya sido demostrada y que yo pueda encontrar información sobre esta exposición en la literatura. La especificidad nos habla de una causa que origina un efecto en particular, ¿no? Es decir, que nos habla de los síntomas específicos a este medicamento, digamos. Entonces tienen que ser muy específicos y que no se puedan explicar por otras razones. La temporalidad también entra acá a ser muy importante. Ya hablamos de la temporalidad, del gradiente biológico, entonces acá nos habla un poco de ver qué impacto tienen las dosis en este evento. Es decir, uno esperaría que a mayor dosis, si hay una relación, pues a mayor nivel de exposición, aumente la frecuencia o la severidad de lo que yo estoy viendo. La plausibilidad biológica, también hablamos de eso. La coherencia, esto implica un conocimiento de la historia natural de la enfermedad, es decir, tiene que haber coherencia con esa plausibilidad biológica, tiene que haber coherencia de los síntomas, no puede ser una cosa que no se pueda explicar y que yo esté haciendo una relación de causalidad. La evidencia experimental, ya vimos estudios clínicos o estudios preclínicos que muchas veces pues, son difíciles de conseguir, y la analogía, es decir, que se fundamenta en que haya una relación causa-efecto y además que haya características, por ejemplo, que sea un efecto de clase, que yo tenga conocimiento para la misma clase, los mismos eventos y que yo pueda hacer analogía entonces entre un medicamento y otro. Siguiente. Bueno, entonces en este punto yo voy a pasar toda esta información ya con conclusiones un poco de causalidad a una revisión de expertos y es muy importante y poder confirmar o rechazar una señal es un tema que debe evaluarse en un equipo multidisciplinario de personal calificado para poder interpretar esta información. Como vemos aquí, es necesario ver información de la literatura, ver riesgos relativos y necesitamos epidemiólogos haciéndonos saber si estos riesgos relativos están bien medidos, si las poblaciones están bien seleccionadas, si no hay sesgos en esos análisis, ¿no? Entonces vemos también que necesitamos información clínica, entonces necesitamos científicos que puedan darnos su input en cuanto al desarrollo de esos estudios clínicos, en cuanto a los resultados. Necesitamos analistas de datos para ver estas asociaciones estadísticas cuando las bases de datos son robustas y nos están hablando de una disproporcionalidad o no. Y pues definitivamente necesitamos médicos que nos hablen de la plausibilidad biológica, del curso clínico de la enfermedad. Entonces es muy importante que para hacer este tipo de conclusiones y con toda esta información que vimos poder decir, aquí no hay nada, rechazamos la señal, pues haya el input de todos estos expertos, igualmente para poder decir, aquí si hay algo, confirmamos la señal. Cuando confirmamos la señal, es decir, que confirmamos una relación de causalidad y tenemos que seguir con el proceso de minimización de riesgos. Siguiente. Entonces, cuando yo
veo que hay algo, confirmo la señal, pues necesito evaluar la necesidad de las acciones apropiadas para minimizar el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Y cómo empiezo a hacer esa evaluación de balance beneficio-riesgo para saber qué hacer con ese producto. Entonces, una vez yo confirmo, tengo que seguir evaluando y tengo que entender cuál es la severidad y la seriedad de esa reacción. Esto es importante para tomar acciones. Dependiendo de la severidad y la seriedad de la reacción, yo puedo decidir si, por ejemplo, en los cambios de mi información para prescribir, el evento o esta señal debe ir en contraindicaciones o debe ir en precauciones o simplemente la puedo poner en la sección de eventos adversos. ¿Cómo voy a hacer la prevención? ¿Cuál es el tamaño de la población impactada? ¿Cuál es la población vulnerable? ¿Son niños, no son niños, son pacientes sanos? Es una vacuna, la tolerancia al riesgo en las vacunas son menores, mientras que la tolerancia al riesgo en pacientes oncológicos va a ser mayor. Entonces aquí defino, es un medicamento esencial, ¿cierto? Por ejemplo, si es una vacuna, pues yo no puedo tolerar eventos adversos que amenacen la vida, por ejemplo, ¿no? Porque pues tengo otras alternativas. Hay alternativas terapéuticas, ¿no? Es una quimioterapia única, o tengo otras alternativas con eventos adversos menores que pongan en menor riesgo al paciente. Y finalmente, ¿cuál es el impacto en la opinión pública? Todas estas preguntas son importantes porque me van a ayudar a mí a definir cuál es la acción que debo tomar, ¿no? Si una acción de rutina, como un cambio en la información para prescribir, va a ser suficiente. Sí, está bien que te vayas a la siguiente. Gracias. Toda esta información me va a ayudar a mí a decidir qué acciones puedo tomar, ¿cierto? Entonces, si son acciones como que puedo mantener el monitoreo constante o necesito hacer investigaciones adicionales, necesito un estudio de seguridad para poder confirmar cuál es el riesgo de mi población. Si acciones de rutina como actualizar guías o información de prescribir va a ser suficiente para que tanto los prescriptores como los pacientes estén al tanto de ese evento adverso y puedan tomar las acciones específicas. Es decir, si yo veo un riesgo hepático, actualizando la información para prescribir, estoy segura que los médicos pues van a hacer ese monitoreo y van a pedir los laboratorios o los paraclínicos necesarios. O si necesito, si es la inserción de un dispositivo que migra, por ejemplo, si necesito es asegurarme de tomar acciones especiales, como por ejemplo entrar a entrenar muy bien a mi personal médico para que ubique y haga bien el procedimiento de inserción, ¿no? Entonces, pues estos son ejemplos que ven aquí en esta diapositiva de acciones que podrían tomarse dependiendo de los resultados de la evaluación y de la población impactada, pues que pueden ir y ser tan severos como restricción de la prescripción, es decir, que sea un medicamento muy restringido, que no está de venta libre, que está solamente en hospitales, que puede prescribirlo solamente personal entrenado en centros especializados, hasta pues si definitivamente yo veo que el balance beneficio-riesgo no es positivo, pues retirar el producto del mercado. Sin embargo, para tener claro, para la mayoría de los medicamentos, las medidas rutinarias de minimizar los riesgos son suficientes, y con medidas rutinarias me refiero a el monitoreo constante y a la actualización de la información para prescribir. Esto generalmente es suficiente para minimizar los riesgos que se identifican con gran parte o para minimizar gran parte de los riesgos que se identifican. Siguiente. Es importante saber cómo voy a comunicar esta información, ¿no? Porque si bien ya identifiqué la población en riesgo, ya identifiqué las acciones que voy a tomar, pues cómo lo comunico. Entonces, tanto como farmacéutica como agencia regulatoria, hay unos elementos esenciales en la comunicación de estas señales. Lo primero es definir el objetivo de la comunicación y el resultado deseado. En la mayoría de los casos es generar cambios en el comportamiento del prescriptor, es decir, o educar al prescriptor o asegurar que va a hacer las medidas de seguimiento necesarias. Es muy importante que esta comunicación pues no genere pánico, ¿no? Porque esto también nos altera la reportabilidad y pues altera el uso del producto, y finalmente podrían muchos pacientes no beneficiarse de ese producto precisamente por este tipo de comunicaciones. Tenemos que identificar la audiencia objetivo, escoger los métodos y canales adecuados y evaluar la efectividad del mensaje.
Cuando hablamos de cómo las farmacéuticas comunican esto a las agencias regulatorias, la herramienta principal para las farmacéuticas comunicar esta evaluación de señales y las acciones son los informes periódicos de seguridad. Estos informes periódicos de seguridad, estoy segura ustedes van a ver otro módulo, pero son los documentos oficiales donde se presentan todos los datos de farmacovigilancia de un medicamento en un periodo determinado y acá se presentan las evaluaciones y las acciones. Entonces es importante por eso todas estas definiciones que Alfredo y yo hemos venido haciendo, porque pues en los informes periódicos de seguridad hay una diferenciación entre señales que están abiertas en evaluación, señales cerradas, refutadas o confirmadas. Siguiente. Bueno, y este es un caso para ponerles un ejemplo de una evaluación. La fuente de esta señal fue este artículo de literatura, donde nos está hablando de un posible riesgo de la ciprofloxacina con hipoglicemia en pacientes no diabéticos. Y un poco la historia de esto es que las fluorquinolonas ya estaban descritas y se sabía que estaban asociadas a hipoglicemia en pacientes que estaban tomando hipoglicemiantes. Sin embargo, no se tenía conocimiento de hipoglicemia en pacientes que no estuvieran tomando hipoglicemiantes o que no fueran diabéticos. Este es un caso que se reportó de un paciente joven, saludable, que estaba tomando ciprofloxacina y hizo un caso de hipoglicemia. Entonces, esto fue lo que hizo, lo que disparó la evaluación de la señal. En este artículo en particular, si te vas a la siguiente, ellos decidieron usar el método de evaluación de Bradford-Hill que les conté, porque el estudio sugería que la ciprofloxacina podría causar hipoglicemia aún en personas no diabéticas y previamente sanas. Siguiente. Entonces acá vemos los criterios que utilizaron. Vemos que hicieron la evaluación de un riesgo relativo, el cual fue de 0.72. Vimos que pues seguramente ustedes están familiarizados con el riesgo relativo, pero mencionamos que un riesgo menor a 1 pues no es significativo y no nos está hablando de un riesgo. Entonces acá vemos que la fuerza de asociación fue de 0.62, es decir, que es estadísticamente no significativo. Pues vimos la consistencia, entonces ellos describen casos de hipoglicemia asociados a ciprofloxacina en pacientes sin diabetes, habían sido reportados en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud en múltiples regiones. Habían reportes también de casos publicados de hipoglicemia en pacientes ancianos sin diabetes posterior al uso de ciprofloxacina, y en muchos de los casos la ciprofloxacina se había manifestado a las 4 horas después de ingerir el medicamento. Hablamos de el retiro y el reinicio del producto. En estos pacientes hubo una recuperación después de retirar el producto. La especificidad, en el 48.5 de los casos, la hipoglicemia se presentó en corto tiempo después de la ingesta de ciprofloxacina, sin otros eventos adicionales. Temporalidad 4 días. Gradiente biológico, no había evidencia de relación con la dosis. Plausibilidad biológica, se describe como la explicación, la posible explicación, un incremento de la liberación de insulina a través del bloqueo de canales de calcio en las células beta del páncreas, es decir, si había una plausibilidad biológica. Coherencia, había información similar en otras fuentes publicadas. Evidencia experimental, en este caso en particular, si había estudio en ratas que mostraba una hiperinsulinemia en los islotes del páncreas, y la analogía, pues la hipoglicemia es un evento conocido para las fluorquinolonas. Entonces vemos que cuando hacemos estas evaluaciones, pues no todo va a ser un check, hay cosas que van a ser no significativas, hay cosas que no muestran evidencia, por ejemplo, como la relación con la dosis, pero muchas otras sí. Entonces, por eso es que esta evaluación de señales es un arte que requiere, pues, mucha experiencia multidisciplinaria, ¿no? Porque con esta información, donde hay cosas que sí, hay cosas que no, pues yo tengo que ponerlo en una balanza y decir sí o no, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso en particular, pues ciprofloxacina fue una señal confirmada, que en este momento, hipoglicemia fue una señal confirmada para ciprofloxacina, que en este momento se encuentra dentro del label, pues no solamente para pacientes diabéticos con otros hipoglicemiantes como una interacción, sino también como un evento adverso en general. Siguiente. Bueno, eso en cuanto a los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos, pues ya lo hablamos un poco en la diapositiva donde vimos los diferentes métodos.
Pero los métodos cuantitativos consisten en lo que llamamos minería de datos, y es en cómo exploro estos datos para identificar estas asociaciones entre medicamentos y eventos. Consisten en extraer información que ya reside en los datos. Ya les había contado, para agencias que son pequeñas o compañías pequeñas, esto es difícil porque se requiere de bases de datos muy extensas para que estadísticamente pueda yo tener resultados significativos. Siguiente. Esta la dejo simplemente para información, pero cuando estamos hablando de minería de datos y cuando estamos hablando de estudios grandes, pues ustedes van a ver diferentes medidas, que es la razón de notificación proporcional, el odds ratio o el ROR, y los métodos bayesianos también, que evalúan disproporcionalidad. Entonces, para no extendernos aquí, se las dejo, está en la literatura descrita, pero como ya les dije, son métodos estadísticos que requieren bases de datos bien robustas. Siguiente. Y bueno, hasta aquí llego yo, y con esto pues ya pasamos a definir, obviamente cuando confirmamos una señal, es decir, confirmamos que hay una relación de causalidad, confirmamos los pasos, las acciones, pues tenemos que definir si es un riesgo para el producto, si no lo es, y si sí lo es, si es un riesgo potencial identificado, y pasa Alfredo a darles más información sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Y en realidad, como mensajes finales, precisamente el considerar y tomar en cuenta todos estos aspectos que nos mencionaba la doctora Barrios, van a ser aterrizados en poder determinar si la señal va a ser un riesgo potencial o un riesgo identificado. Eh, Considerando esto, cuando hablamos de un riesgo potencial, es aquella ocurrencia no deseada para la cual hay una sospecha de una asociación, pero dicha asociación no ha sido confirmada. Caso contrario, cuando la señal determinamos que es un riesgo identificado, es una ocurrencia no deseada para la cual sí hay una evidencia adecuada de una asociación con el medicamento de interés. Entonces, es tomar todos esos elementos que nos comentaba ya muy bien la doctora Barrios y por supuesto hacer una investigación si tenemos casos similares en nuestras bases de datos, si hay información ya registrada en la literatura, si hay información similar en estudios clínicos, en estudios epidemiológicos, en alguna otra información, por ejemplo, en estas bases como Micromedex, solo por dar un ejemplo, si hay reportes de casos, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a juntar y vamos a determinar si lo que yo estoy observando, cuando además de validar una señal, va a constituir ahora un riesgo potencial o un riesgo identificado. ¿Me das la siguiente, por favor? Y más importante o más relevante, perdón, es si vamos a considerar si ese riesgo va a ser importante. No es que haya una receta, pero hay una serie de elementos que deben de ser considerados para catalogar o ponerle el apellido de importante. Y esto va en relación a saber cuál es la seriedad del riesgo, cuál es el impacto en el paciente, si se observa un impacto en el balance beneficio-riesgo, si hay una implicación en la salud pública, y eso es lo que va a hacer la priorización contra los riesgos que no son importantes. Otra vez en el ejemplo, si me llega una notificación, por ejemplo, de un mareo, el cual fue resuelto y además ya está listado en la monografía, pues no vamos a pasar de ahí, digamos, en hacer una investigación mucho más a fondo. Pero si a lo mejor hay en la notificación que yo recibo signos y síntomas, los cuales van a darme un indicio o una asociación con un diagnóstico el cual no está, eh, no ha sido observado ni registrado previamente, entonces voy a hacer voy a desplegar toda esta maquinaria que ya vimos en las diapositivas anteriores para poder determinar si es un riesgo ya sea identificado o potencial, y además considerar estos 4 datos para catalogar adicionalmente si es importante o no. Entonces, otra vez,
al interior de los titulares de registro deben de existir procedimientos. Soy muy enfático en este sentido porque además todas estas decisiones que se van tomando tienen que estar documentadas. En en la experiencia de las empresas transnacionales, toda esta información generalmente las desarrollan equipos multidisciplinarios, están ubicados en sitios corporativos y por supuesto en compañías probablemente nacionales o estos equipos deben de estar evidentemente basados en el país o pueden hacer uso de recursos que estén especializados en estos temas. ¿Me das la siguiente, por favor? Solo para resumir, el que nosotros tengamos esta información va a conllevar, por supuesto, una serie de acciones. Cuando estamos determinando que hay o que se va a abrir una señal o que ya hay una señal validada, generalmente se llega llega a haber una posición ya sea de la compañía o del titular de registro o inclusive de una autoridad sanitaria. Hoy en día esta actividad es muy dinámica, estamos muy familiarizados con diversos comunicados de seguridad que son publicados por diversas agencias sanitarias y vienen precisamente de toda esta información que ya vimos en las diapositivas anteriores. O también puede ser una comunicación eh, proactiva de la compañía, ya que observó una asociación y por supuesto lo informa a las autoridades correspondientes, también siguiendo los requerimientos de cada uno de estos países. Si aplica, bueno, en cuestión de las actividades de minimización de riesgos de rutina, ya lo mencionaba la doctora Barrios, el una de las principales actualizaciones o actividades que se hacen en este sentido es ir cambiando la información para prescribir o la fotografía, dado que si encontramos una nueva reacción, generalmente el paso siguiente es actualizar la monografía. Entonces, ese es una actividad que hacemos bastante o muy frecuentemente dentro de los titulares de registro. Si por el otro lado se requiere de implementar actividades de minimización de riesgos adicionales, bueno, pues se realiza. Esto puede ser en ambas vías, una propuesta del titular de registro o también una sugerencia o imposición de parte de una autoridad sanitaria y una de las materiales, digamos, más comunes que se emplean en esta actividad es la difusión de material educativo. Sin embargo, ya vamos a tener un módulo exclusivo de planes de gestión de riesgos en donde seguramente se va a hablar de este tema. Ahora bien, si una de las intenciones es eh, caracterizar un riesgo, generalmente lo que se llega a realizar es una actividad adicional al plan de farmacovigilancia, lo que es traducido en estudios de seguridad post-comercialización. Aquí ya hablamos de poder emplear métodos muy bien planteados en cuestión de hipótesis de un protocolo, precisamente otra vez para caracterizar un riesgo. Generalmente son riesgos potenciales, de los cuales no se tiene todavía una certeza, una certidumbre de esta asociación y con el fin de poder caracterizarlo en su totalidad es que se emplea estas actividades o se implementan estas actividades adicionales. Esto no es barato y requiere una inversión en tiempo y en costos muy importantes. Entonces, evidentemente se deben de seguir buenas prácticas de farmacoepidemiología para poder tener resultados muy confiables. Todo esto que está enumerado, listado, perdón, se integran en los informes periódicos de seguridad y por supuesto cuando aplique en los planes de gestión de riesgos, los cuales solamente habla de los riesgos importantes.
ya sea potenciales o identificados. Y como lo mencionaba la doctora Barrios, en caso ya de una medida mucho más extrema, y evidentemente cuando haya toda una justificación en este sentido, en donde haya hasta inclusive, ¿no?, por un impacto en el balance, beneficio-riesgo, un impacto severo en el paciente, pues estamos hablando de retiros en este sentido. ¿Me da la siguiente, por favor? Les hablaba un poco esto de las comunicaciones de seguridad. Hoy en día hay autoridades sanitarias que son muy activas en este sentido, en donde vemos pues prácticamente todas las semanas el surgimiento de información de cuando se abre una señal, de cuando se cierra, qué actividades va a realizar el titular de registro o cuáles son las sugerencias de una autoridad sanitaria. Inclusive también hay un newsletter de la Organización Mundial de la Salud, donde hay detalles precisamente de la evaluación y detección de señales. Entonces, para la gente que no está familiarizada con estos aspectos, es muy recomendable también este newsletter. Y por supuesto también hay una serie de comunicaciones entre las propias autoridades sanitarias y el Uppsala Monitoring Center, en donde esta información fluye de manera bidireccional. Entonces, esto viene precedido de un trabajo arduo, multidisciplinario. Bueno, hemos tratado de resumir en esta sesión. ¿Me das la siguiente, por favor? Finalmente, comentarles que el manejo de las señales de seguridad no solo lo realiza un ente, sino, por supuesto, estamos implicados las autoridades regulatorias, los titulares de comercialización y hay otro ente muy importante que son nuestros centros de monitoreo. Están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Esta comunicación va y viene, es dinámico. Es cierto que generalmente hay mucha información que se va generando durante los primeros años de comercialización, precisamente porque en los estudios clínicos la información es limitada, la exposición al medicamento, por supuesto, es limitada en un grupo muy cerrado, muy estricto de pacientes. Y cuando ya se abre, digamos, esta exposición en la vida real, es donde empieza a surgir mucha información. Por supuesto, no es algo que solamente se realice en los primeros 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de vida comercial, sino prácticamente se tiene que realizar durante toda la vida comercial del medicamento. Y me parece que con esto ya cerramos el día de hoy. Sí, es correcto. Entonces, Luisa, muchísimas gracias por la ponencia. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Creo que había preguntas en el chat. Perdón, ¿Perdón? ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ok. Pasamos ahorita a la presentación de la licenciada sí, Palomo, sí. que Gracias. nos tiene el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Una presentación sobre la parte regulatoria, ¿verdad? De la manifestación de señales. Le cedemos el paso a la licenciada Verónica Palomo del Centro Nacional de Farmacovigilancia para que nos amplíe sobre este tema. Adelante, licenciada. Muchas gracias, doctora. Pues únicamente hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que tiene que ver con la regulación y que está enlazado con ese módulo de señales. Justamente en el artículo 21 de los titulares de registro sanitario, dice en el numeral 21 que deben realizar análisis de las bases de datos, de las notificaciones, de los eventos relacionados a vacunas, reacciones adversas a medicamentos
y otros problemas relacionados a medicamentos de su compañía, con el propósito de identificar potenciales señales o la necesidad de realizar actividades de minimización de riesgo, ¿verdad? Es justamente lo que los doctores han explicado un poco sobre la importancia de hacer un análisis de mi base de datos, ya sea análisis cualitativo o análisis cuantitativo. El otro numeral es el numeral 39, donde habla de la importancia y la obligación de implementar un sistema de vigilancia durante el ciclo de vida de sus productos farmacéuticos, informando de tales eventos al Centro Nacional y a la Dirección Nacional de Medicamentos. En este aspecto habla puntualmente de toda clase de datos de seguridad de los cuales tengan conocimiento. Habla también de señales de seguridad, habla de decisiones regulatorias o de comercialización adoptadas en el país de origen de esa molécula u otros países donde el producto se comercialice. También habla de retiros voluntarios u obligatorios y de los resultados parciales o finales de algunos estudios post-comercialización que pudieran estarse realizando con esa molécula y que tengan implicancia. La siguiente. Y el otro numeral, siempre del artículo de la norma técnica, está las situaciones a notificar establecidas en el artículo 26, donde específicamente una de las primeras numerales que habla de la notificación es que dice que se deben de informar casos individuales o series de casos de sospechas de reacciones adversas o reacciones adversas inesperadas o señales a un medicamento. Esta parte también cobra relevancia dentro de la normativa para poder comunicar cualquier tipo de situación que podamos al final, como decía el doctor Barrera, hacer un análisis conjunto de alguna señal inesperada o una reacción adversa inesperada para hacer pues actividades de minimización de riesgos. Solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Palomo, por la explicación. Ahora sí, abrimos la sesión de preguntas y respuestas que tenemos para el día de hoy. Tengo 4 preguntas de momento. No sé si hay manos levantadas. ¿Me confirmas, Sonia, si tenemos alguna mano levantada? Sí, tenemos al señor Juan José Muñoz Mendoza. ¿Me le puedes abrir el micrófono y la cámara para que él pueda expresar su consulta, por favor? Con mucho gusto. Señor Muñoz, ya se le envió la invitación para promoverlo a la sala de panelistas. Si pudiera, por favor, aceptarlo. Me avisa, Sonia, si ya está aceptada para poder responder. Aún no, doctora. Bueno, vamos empezando. Cuando esté, me avisan para que pueda hacer su consulta en directo. Nos refieren una consulta Ana Marisela Franco de Carranza, que dice: ¿qué criterio se utiliza cuando se evalúa una causalidad cuando un paciente toma más de 2 medicamentos? Ana, se utilizan los mismos criterios que discutimos. La temporalidad es súper importante. Tengo que ver la temporalidad de los 2 medicamentos, si empezaron al tiempo, si uno empezó primero, si empezó después. Tengo que ver el mecanismo de acción de los 2 medicamentos para saber si alguno tiene más probabilidad de estar causando el evento que el otro. Tengo que conocer el perfil de seguridad tanto del medicamento que estoy evaluando como del otro, porque si el otro producto ya lo tiene en su información para prescribir, me empieza a dar más señales que podría ser el otro producto y no el mío. Tengo que ver también la reexposición, la descontinuación del medicamento y la reexposición,
y me devuelvo un poco a las propiedades farmacológicas porque tengo que evaluar si podría ser una interacción farmacológica entre los dos medicamentos. Entonces no hay un criterio único, tengo que usar los mismos criterios y poder definir si es una interacción farmacológica, si es el otro medicamento o si puede ser el mío, o si califico el caso como un caso que está confundido y por lo tanto no me permite hacer una evaluación apropiada y una conclusión apropiada. Por eso es que la evaluación de señales se basa en ver toda la información que tengo, porque si bien parte de esa información puede contener casos que están confundidos por otros medicamentos, el resto de la información me podría dar la información que necesito para llegar a la conclusión de si es el medicamento que estoy evaluando o no. Muchas gracias, doctora Barrios. Entonces, para concretar, serían evaluar los dos medicamentos y evaluar completo, el panorama completo de cómo está esa situación para poder expresar si tienen o no tienen relación y como usted lo señalaba, si pueden estar en un caso de que está indefinido. Exacto, confundido, sí, lo llamamos Confundido. Sí, o si se lo atribuimos al otro medicamento porque vemos que la información para el nuestro no nos está mostrando nada y el otro medicamento ya lo tiene incluido en su información para prescribir. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí otra pregunta de un asistente anónimo dice, ¿cómo eliminar la arbitrariedad en la definición de causalidad para una molécula? ¿Qué pasa si el comité de expertos se equivoca en su conclusión? Entonces tenemos dos preguntas. Bueno, mira, la primera es una de las herramientas principales para eliminar la arbitrariedad es que sea un comité multidisciplinario con expertos en diferentes áreas, porque esto va a hacer que no haya una decisión arbitraria, sino que haya gente experta con mucho conocimiento que pueda pesar en la decisión final, ¿no? Si bien una persona podría llegar a estar tomando una decisión arbitraria, pues siempre tenemos 5 o 6 personas más que nos van a dar su perspectiva. Pero si por alguna razón el comité llegara a equivocarse, recordemos que estas evaluaciones son evaluaciones que se hacen durante toda la vida del producto. Entonces, si bien en ese momento en particular podemos equivocarnos con la decisión, de ahí en adelante seguimos recibiendo información de ese producto y esa evaluación tiene que seguirse evaluando, esos datos, perdón, tienen que seguirse evaluando. Y si hay algo que es diferente a la conclusión que yo tomé, la evaluación que sigo haciendo de ahí en adelante me lo va a mostrar, porque va a haber una disproporcionalidad o me van a seguir llegando casos que no están de acuerdo a la conclusión que yo tomé y pues de eso se trata esta evaluación durante todo el ciclo de vida del producto y es poder confirmar esas decisiones que ya tomé o cambiarlas, ¿no? Porque esta información cambia con el transcurso de vida, con la exposición, con la información que yo tengo y con la ciencia que se va volviendo disponible a través del tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Barrios. Ya tenemos a Juan José en la sala. Adelante, Juan José, con su consulta. Bienvenido. Juan José. Solo debe abrir su micrófono para que pueda exponer su consulta. Mientras tanto, les informo que también tenemos al señor Nelson Humberto Ordóñez. También le vamos a permitir en este momento para que pueda exponer su consulta. ¿Ya lo tenemos en la sala? Hola, Sí. buenas noches. No sé si me escuchan. Ahora sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi consulta va principalmente en el sentido que considero que como referentes, nuestro principal proveedor de datos cuando hay un efecto adverso van a ser los médicos. La pregunta es si ustedes van a hacer alguna campaña para concientizar a los médicos que prescriben los medicamentos para que nos compartan información. En mi experiencia laboral como visitador médico, a veces nos cuesta que nos reciba un médico. Y si ahora aparte de eso van a recibir a personas como referentes para sacar la información del paciente, cuál fue el producto, dosis y cuál fue el efecto adverso, no sé si ellos, si ustedes le van a hacer alguna conciencia de que también colaboren hacia nosotros, ya que nosotros vamos a tener tiempos para entregar esta data. Licenciada
Palomo nos apoya Sí. con la respuesta. Comentarle al licenciado Muñoz que sí, como Centro Nacional de Farmacovigilancia, estamos haciendo capacitaciones también a todos los médicos y farmacéuticos, tanto del Sistema Nacional Integrado como del área privada. Incluso el año pasado hicimos 5 capacitaciones, una por región, en cada una de las clínicas privadas y hospitales privados. Entonces ya estamos haciendo esa concientización también a ellos, ¿verdad? La idea es que todos nos sumemos a poder trabajar el tema. Ok, muchas gracias. Licenciada, también aquí tenía una consulta, me surge una consulta ahorita. El centro, ¿verdad? O los médicos que tengan esta información, pues la harían directamente al centro, la notificación, y los farmacéuticos o los químicos farmacéuticos responsables de, como referentes y como, responsables, tendrían que hacer las que les llegaran directamente a ellos. ¿Sería de esta forma o hay un mix? Bien, en la parte de los médicos, dentro de la normativa, claramente explica que el referente de farmacovigilancia de una clínica médica es el mismo médico consultante, ¿verdad? Digamos, el propietario del establecimiento. Entonces, la información nos llegaría a través de ellos, porque también hay un apartado que habla que todo profesional de la salud debe informar y notificar al Centro Nacional de cualquier evento adverso. Sumado a ello, también la normativa establece que los químicos farmacéuticos, que se debe nombrar un químico farmacéutico como referente de farmacovigilancia en una farmacia privada. Y a través de ellos también se canaliza la información. ¿Esa es por ahí la pregunta, doctora? Sí. Sí, muchísimas gracias. Me queda muy claro. Ahora bien, tenemos otra consulta anónima que dice: ¿qué ocurre cuando un principio activo nuevo ocasione problemas adversos en un país y edad determina se podrá quitar su comercialización en esa área, sabiendo que en otros países no ha surgido ese problema? Alfredo, ¿quieres responder tú o voy yo? Sí, mira, en principio cada autoridad sanitaria, y voy a empezar por ahí, va a tener los elementos para poder determinar acciones si es que son requeridas. Hablábamos en un principio de que esta actividad es multifactorial. Y entonces, generalmente las autoridades sanitarias están en comunicación con otras autoridades sanitarias y, por supuesto, con base en los elementos que estén disponibles, toda la información, van a hacer una investigación en este sentido. En otro orden de ideas, el titular de registro también tiene que realizar la misma actividad. Y ahí es donde empieza a converger esta comunicación entre regulador y regulado para precisamente sentar las bases de las acciones que se van a realizar en un momento dado. Si aplica o no aplica el retiro o no, o alguna acción en este sentido en un país en particular. Muchísimas gracias, al licenciado Barrera. Sonia, no sé si tenemos alguna otra manita levantada para que nos puedas apoyar. Con mucho gusto. Tenemos a la señora Marta Lilian Romero de Morales. Estamos en Ya este está momento. no está en la sala todavía. Sí. Un minuto, por favor. Listo. Ya puede abrir su micrófono, señora Romero. Adelante. Buenas noches, licenciada Romero. ¿Nos escucha? Sí. No tiene activado el micrófono. Si gustan, podemos ir leyendo las preguntas que están Sí, llegando un poquito vamos más. leyendo las preguntas, nos interrumpe cuando entre, por favor. ¿Qué sucedería en el caso que un RAM esté sustentado con exámenes de laboratorios clínicos y este RAM no sea reconocido en literatura? ¿Tendría algún peso? ¿Tendría algún peso darle seguimiento? ¿Hay alguna retroalimentación para el paciente? Perdón, tenemos a la licenciada Romero en
Con el micrófono. Adelante, licenciada, con su pregunta. Licenciada. No, disculpe, fue un accidente que moví la mano. Ah, bueno, está bien. Gracias por la aclaración. Bueno. Señalábamos entonces que esta pregunta. Mira, sí tiene peso los laboratorios, sin embargo, nuevamente insistirles que una evaluación de una señal para poder concluir tiene que tener la evaluación de toda esta serie de criterios que vimos, porque si bien que esté en la literatura es importante, pues existe otra serie de criterios que también debemos evaluar, ¿no? Es decir, nos pueden llegar con exámenes de laboratorio, pero tenemos que ver la temporalidad, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, nos llegan con unas enzimas hepáticas elevadas, pero tenemos que ver si habían enzimas hepáticas de base antes de empezar el medicamento, porque puede que el paciente ya venga con unas enzimas hepáticas elevadas desde antes por otra causa. Entonces, tener unos laboratorios de enzimas hepáticas 8 días después de empezar el medicamento por sí solas no nos hablan ya de una relación de causalidad. A estas enzimas hepáticas elevadas, 8 días después de empezar el medicamento, tenemos que ver, bueno, la temporalidad, ya vemos 8 días, pero tenemos que nuevamente aplicar todo el resto de criterios, la plausibilidad biológica. Hubo un retiro de medicamento, hubo una reintroducción, cuál fue la indicación, cuáles son las comorbilidades. Entonces, si bien que no esté en la literatura, no es un criterio para descartar que sea una señal, los solamente exámenes clínicos no son tampoco un criterio único para confirmar la señal. Tenemos que ver todo el resto de criterios que vimos para poder tomar y sacar una conclusión. Retroalimentación al paciente, esto generalmente viene de parte de su médico tratante, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos evaluaciones de señales y conclusiones no se hacen en un caso único, porque un paciente único tiene muchas comorbilidades o muchas situaciones que pueden estar influenciando su caso en particular. Entonces, con respecto a una conclusión, a una evaluación de señal, pues el paciente no va a recibir nada de parte de las farmacéuticas y pienso yo que tampoco de las agencias regulatorias. Esa comunicación con el paciente viene directamente de su médico tratante. Muchísimas gracias, doctora Barrios. Continuamos con la siguiente pregunta de Pedro Cuellar. ¿Toda comunicación deberá tener el aval de la entidad regulatoria o solamente esta es la autoridad para realizar dichas acciones? Licenciada Palomo. Supongo que habla de comunicación de eventos adversos o de qué tipo. Si habla de eso, o sea, lo que tienen que hacer es el reporte, ¿verdad? De toda la información relacionada a los eventos adversos que puedan identificar y deben de reportarla obviamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través del sistema normal. No sé si a eso se refiere la consulta, ¿verdad? O es a otro tipo de pregunta. Ahí, Sí, no lo aclara, nada más dice que toda comunicación deberá tener el aval de la entidad regulatoria. Pero entonces, si Pedro nos puede poner en el chat una aclaración, con mucho gusto retomamos la pregunta más adelante. ¿Está bien? Luego señala Mario Alexis Enríquez, ¿cómo puedo proceder si mi vacuna de inmunoglobulinas no es eficaz para el paciente que sufrió la picadura de serpiente y fallece? Pero lo que ha fallado es el tiempo de respuesta de la inmunización con la inmunoglobulina. Estoy entendiendo que le pusieron tarde la vacuna. No sé si entiendo bien. El tema es que hay reportes de falta de eficacia, podría ser una razón, ¿no? Que uno dice el medicamento no funcionó, o puede ser que se lo administré demasiado tarde. En ambos casos hay que reportarlo, porque si bien es falta de eficacia o mal uso del producto, tenemos que ver si hay una señal que está evaluada esto y necesitamos tomar acciones, ¿no? Si es falta de eficacia y vemos que hay pacientes, pues ningún medicamento es 100% efectivo, tenemos que partir de ahí. Entonces, si vemos que hay falta de eficacia que incluso podría llegar a causar la muerte de los pacientes, esto debe informarse en el label.
debe informarse debe incluirse en la información para prescribir. Lo mismo los tiempos. Si empezamos a ver que hay una tendencia de reportes en que la vacuna se está administrando fuera de los tiempos para que sea eficaz, hay que incluirlo en la información para prescribir, para asegurar que los prescriptores conocen los tiempos para esto. Y si vemos que definitivamente hay una tendencia seria que se convierte en un riesgo, como lo habló Alfredo, vemos si hay que tomar acciones adicionales. Por ejemplo, hay que educar a nuestros médicos, hay que hacer programas especiales de educación para asegurar que ellos conocen los tiempos de aplicación del medicamento. Si me permites, Luisa, aquí radica la importancia y una situación que por supuesto prevalece en todos los países, es la cuestión de la calidad de la información, porque para poder eh, redondear y realizar toda esta evaluación de la información, necesitamos tener informes de calidad. ¿Qué pasa? No es un secreto que en países latinoamericanos hay una infranotificación en primer lugar y por supuesto al tener, digamos, una notificación en muchas ocasiones no tenemos todos los datos que nosotros quisiéramos que van a ser necesarios para poder hacer estas actividades que ya se revisaron en esta sesión. Entonces, ese es un primer marco en donde tenemos que ser bien conscientes y que generalmente tenemos que intentar obtener más información y tenemos dos vías, ¿no? O dos resultados. No tenerla y si la tenemos, ahora sigue toda esta ejecución de la revisión de la información para determinar si qué pudo haber causado, digamos, ¿no? El evento adverso, la sospecha de reacción adversa y si aplica a realizar las acciones correspondientes. Nada más será eso para complementar. Muchas gracias, licenciado Barrera. Nos solicita Argelia Sánchez para el caso de titulares, el reglamento indica que deben hacer promoción de farmacovigilancia. ¿Cómo se podrá hacer esta promoción? Licenciada Paloma. Más que promoción de farmacovigilancia, lo importante que tenemos que hacer es tratar de capturar la información prácticamente de los eventos adversos relacionados a las moléculas que nosotros comercializamos en el país. ¿Y cómo se puede realizar eso? A través de diferentes acciones o actividades de farmacovigilancia, a través de la fuerza de ventas, a través de, por ejemplo, si en el caso porque no dice si es farmacia o si es titular, ¿verdad? Si fuera una farmacia, pues tratando de ver e indagar a través de algún tipo de entrevista a las personas que llegan a la farmacia si han tenido algún evento con los medicamentos que están utilizando. Eso es más que todo la importancia, ¿verdad? De la búsqueda de información, ya sea a través de redes sociales o a través de directamente de la relación con el paciente o el médico para capturar al final información de seguridad. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta de Anónimo. Buenas noches. ¿Deben notificarse las notificaciones de RAN que nos envían los titulares que han sido reportadas en otros países? Las notificaciones de eventos adversos que deben reportarse son aquellas que han ocurrido en pacientes salvadoreños y que han ocurrido con los medicamentos que se comercializan en El Salvador. Tal vez lo único adicional a eso es algún tipo de alerta sanitaria o algún tipo de información de seguridad nueva que yo pueda tener de las moléculas que comercializo en El Salvador y que me vayan a hacer que yo tome acciones de minimización de riesgo dentro de los medicamentos que se comercializan acá. Pero si es una notificación específica de un evento adverso, es de un paciente salvadoreño con un medicamento que se comercializa en El Salvador. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos otro de asistente anónimo. Buenas noches. En el caso de ser profesional responsable ante la DNM de diferentes casas farmacéuticas, ¿puedo de igual manera ser la referente suplente de farmacovigilancia de varias casas farmacéuticas ante
Centro Nacional de Farmacovigilancia. Una de las cosas importantes, y creo que esta es una pregunta bastante recurrente, es que cuando vamos a hacer un referente de farmacovigilancia de un titular de registro sanitario, ya estamos aprendiendo a través de este curso todo lo que implica ser prácticamente referente de farmacovigilancia, todas las acciones de buenas prácticas de farmacovigilancia que tenemos que realizar. Entonces, el trabajo es arduo, es intenso, es fuerte. He ahí el por qué la regulación solicita que el referente esté de manera permanente dentro de la compañía farmacéutica realizando esta actividad. Entonces, no es lo mismo ser un profesional responsable, que yo es más que todo hago ciertas actividades de entrega de documentos, de actualización de información, a hablar de un referente de farmacovigilancia. Entonces, eso no es posible. Muchísimas gracias, licenciada Palomo. Nos consulta Elsie Guerrero. Buenas noches, yo soy referente de farmacia. Mi consulta es, me cuenta cómo atestado esta capacitación, ya que dice que es para laboratorio de droguería. Y si el diploma dirá que es para droguerías y laboratorios. Y se recuerdan, una de las cosas que les mencioné al principio cuando muchos solicitaron inscribirse, es que el curso estaba más que todo enfocado para laboratorios y droguerías, pero el atestado siempre les cuenta porque siempre han tenido formación en el tema, ¿verdad? Pero esa fue una aclaración que se hizo al principio. Muchísimas gracias, licenciada Palomo. Continuamos. Otro de asistente anónimo. Además, se debe evaluar las enfermedades concomitantes como hipertrigliceridemia, diabetes y no necesariamente solo la reacción adversa a medicamentos. Claro, es importante ver las enfermedades concomitantes porque les voy a poner un ejemplo con hipertrigliceridemia y diabetes. Si estamos hablando de una reacción adversa como un infarto agudo de miocardio y se lo queremos atribuir al medicamento, las enfermedades concomitantes son importantes. Si es un paciente hombre de 60 años con hipertrigliceridemia, diabetes, pues seguramente no fue solamente o no fue el medicamento, sino toda su historia de hipertrigliceridemia y diabetes la que lo llevaron al infarto. Entonces, las enfermedades concomitantes son muy importantes en esta evaluación. Muchísimas gracias, doctora Barrios. Otra consulta de anónimo. Si hasta la fecha no he recibido alguna notificación espontánea y no tengo ningún estudio de farmacovigilancia activa, ¿cómo puedo realizar la detección de señales? Seguramente si hasta la fecha no he recibido notificación y no tengo estudios. La notificación de señales también se puede hacer a través de la monitorización de literatura, ¿no? Es otra de las fuentes. Pero si además, digamos que como parte del proceso no hay notificación de literaturas, no tienes información espontánea y no hay ningún estudio, pues no hay herramientas para evaluar, si hay una señal. Aunque hay ya sea laboratorios o agencias regulatorias que ante la ausencia de datos locales deciden monitorear, por ejemplo, bases de datos como la del Uppsala Monitoring Center ellos mismos y ellos sacar su propia conclusión de si hay algo que quieren evaluar más o no. Entonces también existe la posibilidad de estas bases de datos que son públicas, que también te pueden dar información para los productos que tú manejas o que están comercializados en ese país. Sin embargo, esto es una obligación de las farmacéuticas, ¿no? Entonces, si bien la persona que tiene ausencia de estos datos no podrá identificar una señal por sí mismo, la farmacéutica está en la obligación de, con todos los datos que tiene a nivel global, hacer esta detección de señales y comunicarlas a quienes no tienen acceso a esta información. Sí, ahí nada más podría complementar lo que bien ya dijo Luisa. Si no tienes notificaciones recibidas, también además de las bases de datos, que tal vez en ciertos escenarios pueda llegar a ser un poco complejo, hay prácticas que nos llevan a estar revisando sitios de páginas de las autoridades para determinar los comunicados de seguridad, y si en algún momento hay un comunicado de seguridad que sea del principio activo que tú estás comercializando, algunas prácticas
pueden decidir si eso lo tomas como una señal y ya precisamente detonar estas actividades. O también tomar tal vez información de referencia de otros países y ir monitorizando si hay cambios en la información de seguridad. Eh, por ejemplo, yo tengo un genérico de paracetamol, ¿no? Aquí en El Salvador y si no tengo notificaciones y tomo como referencia la monografía de paracetamol de UK, por darte un ejemplo, la monitorizo 1 o 2 veces al año. Cuando haya cambios ahí, yo puedo tomar eso como una señal y hacer un cambio en ese sentido. Pero eso ya también depende de tus procesos y de tus prácticas que se tengan. Aquí simplemente damos una serie de recomendaciones y ya tú determinas si es correcto o no. O tal vez, por ejemplo, ir a Micromedex, que esa es un estándar, digamos, en cuestión de información de medicamentos. Muchas gracias, Alfredo. Señalan aquí otra consulta. Varios de los laboratorios que represento tienen ya listo el archivo maestro de farmacovigilancia para El Salvador. ¿Hay fecha para presentarlo? ¿Se somete al Centro Nacional de Farmacovigilancia? Licenciada Paloma. Sí, sí debe someterse al Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando ya se tenga listo, ¿verdad? El archivo maestro de farmacovigilancia nos va a servir para la hora de la supervisión de las actividades de farmacovigilancia. Entonces, si ya lo tienen listo, pues lo pueden enviar. Muchísimas gracias. Otra consulta. Nos señalan acá, solo confirmando que laboratorios y droguerías reportan a través del titular del producto y en farmacias y botiquines el referente de farmacovigilancia reporta directamente al centro de farmacovigilancia. A ver, laboratorios tienen que reportar directo. Droguerías a través del titular. Farmacias y botiquines directo. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Palomo. Señalan acá otra consulta. Si ya soy referente local de un laboratorio extranjero, ¿puedo ser de otro laboratorio igual extranjero? Ya esta pregunta la habían hecho, pero Sí, en varias ocasiones anteriores. como está hablando prácticamente de ser referente local, sí puede ser. Lo único que sí, recuerden siempre tomar en cuenta la carga laboral. Muchísimas gracias, licenciada Palomo, por la aclaración. Nos señala aquí Verónica Alfaro, ¿cómo puede manejarse un reporte de muerte de otro país por uso de un medicamento en sobredosis? Además, ¿cómo puede manejarse un reporte de muerte por uso de vía incorrecta utilizada? Todo esto hay que reportarlo tanto a la agencia como al laboratorio farmacéutico y va a seguir la misma vía de evaluación para poder concluir si se confirma o no se confirma y si se toma una acción de actualizar la información para prescribir, ¿no? Tenemos productos donde el uso en sobredosis o en indicaciones no apropiadas, por ejemplo, las testosteronas, donde hay un uso reconocido no apropiado que incluso podría llegarle a causar la muerte a los pacientes y esto está incluido en la información para prescribir cuando lo utilizan, por ejemplo, para fisicoculturismo y en dosis bien altas. Entonces, si hay una señal que ya vimos todo el proceso y vemos la necesidad de comunicarlo, irá dentro de la información para prescribir. Muchísimas gracias. Señalan aquí otra pregunta. Según la norma, debemos presentar PGRs para ciertos tipos de productos, pero ¿qué sucede con los IPS? ¿Deben ser para todos los productos que comercializamos en el país? Esa pregunta es para el módulo de planes de gestión e informes periódicos. La vamos a contestar allá. La próxima semana la contestamos. Entonces continuamos para que la vuelvan a traer a colación la próxima semana, por favor. ¿Cómo se da la farmacovigilancia en productos farmacéuticos que son formulados con extractos de plantas que en sí no son moléculas aisladas de un principio activo, sino que son extractos para el caso de productos naturales o suplementos nutricionales? La pregunta la hace Frida Molina. Licenciada Palomo.
De acuerdo a la regulación, deben de hacer las mismas acciones regulatorias que si fuera un producto farmacéutico. Todo lo que tiene que ver con la vigilancia, el monitoreo de eventos adversos, el reporte al Centro Nacional de Farmacovigilancia, toda esa información siempre debe llegar a nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Nos señala acá, buenas noches, ¿qué pasa cuando en una clínica existe un botiquín farmacéutico y existe un evento con el medicamento? ¿Quién debe informar, el médico o el referente del botiquín? Toda información debe ser enviada a través del referente de farmacovigilancia del establecimiento. Muchísimas gracias, licenciada Palomo. Otra consulta. ¿Puedo ser referente de farmacovigilancia de una droguería que estoy a tiempo completo, como también referente de una farmacia en la que estoy por tiempos restringidos? Sí, no hay ningún problema porque los establecimientos tienen competencias diferentes y el de la farmacia tiene mucho menos responsabilidades. Señalan acá, un segundito, ¿habrá vigilancia con los no regularizados de parte de la autoridad de farmacovigilancia, por ejemplo, con los naturópatas? La regulación, de acuerdo a la normativa, solo aplica para productos farmacéuticos, productos naturales, suplementos vitamínicos, ¿verdad? Esa parte más que todo. Muchísimas gracias. ¿Hay algún tiempo límite para entregar el archivo maestro de farmacovigilancia? No, la normativa no establece tiempos, sin embargo, es importante hacerles mención lo que les decía. Esa información del archivo maestro debemos de tenerla porque a la hora de una supervisión, esa es la información que se va a verificar. Muchísimas gracias, licenciada Palomo. Otro de anónimo, desde el momento que se reporta un RAM ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿cuánto tiempo promedio toma emitir una resolución ante el caso? Nosotros no emitimos resoluciones de los casos. Hacemos un análisis y hacemos al final una clasificación del evento y hacemos un procesamiento y enviamos esa información en la base mundial. Pero no hay una retroalimentación a los regulados a menos que se requiera alguna actividad de minimización de riesgo por parte de ellos. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Palomo. Tenemos otra consulta. ¿Cuándo es la fecha límite para nombrar a un referente de farmacovigilancia de una droguería ante el comité? Ante el Centro Nacional, me imagino que Sería ¿verdad? ante el Centro Nacional, sí. Ajá, sí, no hay una fecha límite, más bien la regulación ya en este momento está vigente y es necesario nombrarlo a la brevedad posible, ¿verdad? Debido a la regulación. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Palomo. Tenemos la última pregunta. Era la de la aclaración. Volvemos a la del señor Cuellar, en la que señala lo siguiente: la comunicación a la población, entiendo que es claramente obligación y potestad de la AR, pero las DDD, por ejemplo, necesitan aval de la AR, se supone. Las DDD, ¿a qué se? Es que no escribe sé. la pregunta, la consulta completa. No entiendo tampoco del anterior, porque le habíamos dicho de la comunicación, pero sí no entiendo esta parte. Tal vez ahí sí es algo que tenga que ver con la regulación, la duda. Le voy a invitar al licenciado Cuellar que nos mande un correo específicamente del requerimiento y la consulta y con mucho gusto le damos respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Ya no tenemos ninguna otra pregunta abierta. No sé si tenemos alguna mano levantada, Sonia, que la ¿Cómo no? podamos atender. No tenemos ninguna mano levantada. Sí nos han consultado si podemos enviar las grabaciones de las sesiones anteriores a los buzones de los correos de los participantes. Les compartimos que sí, lo estamos realizando. Estos son mensajes automáticos que se generan desde el sistema
y son recordatorios de las sesiones que están programadas. En esos recordatorios estamos integrando los enlaces directos para acceder a las grabaciones. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, el recordatorio llegó a las 6 de la tarde. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto, muchísimas gracias, Sonia. Sí, ya les había llegado y el de hoy entiendo, ¿verdad, Sonia? Me corrige si estoy equivocada, que llega con el agradecimiento, ¿verdad? Llegaría el enlace del día de hoy. Sí, es correcto. El día de mañana les va a llegar una nota de agradecimiento por haber participado en la sesión de hoy y ahí vamos a integrar el enlace de la grabación de esta noche. Para que todos tengan acceso a las grabaciones, ¿verdad? Y puedan hacer uso de las mismas para estudiar para el examen final. Licenciada Palomo, no sé si tiene alguna observación, algún comentario que realizar. Pues únicamente agradecerles a todos los participantes, agradecerles también a la doctora Barrios y al doctor Barrera por las ponencias de esta noche, muy enriquecedoras. Y pues nos vemos en la próxima sesión. De mi parte también, muchas gracias a todos por la participación. Y queda un aviso súper importante para la próxima semana, antes de que se me olvide. La próxima semana iniciamos a las 6 de la tarde. Las dos últimas sesiones van a ser a las 6 de la tarde, la sesión del 15 de marzo y la sesión del 29 de marzo. El 22 de marzo no vamos a tener sesión, por lo tanto, les recordamos que el 15 de marzo comenzamos a las 6 de la tarde y también el 29 de marzo comenzamos a las 6 de la tarde para abarcar los temas que estaban en esta sesión. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta para la próxima semana. Iniciaremos una hora antes para que no se nos queden sin la respectiva asistencia, ¿verdad? De tener la charla, que va a ser un poquito más extendida para que ustedes participen ese día. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No hay ninguna otra pregunta. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la participación. A la doctora Barrios, muchísimas gracias por la excelente presentación, y al licenciado Barrera, excelente como siempre. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta iniciativa, y quedamos entonces convocados para la próxima semana a las 6 de la tarde. A todos, que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Luis.